Ok, vamos a explicar por qué este circuito tiene infinitas soluciones. En realidad es muy simple si lo vemos de esta manera. Uno puede obtener fácilmente la resistencia 4, la resistencia 5 y la resistencia 6. ¿De qué manera? Muy simple. Nos apoyamos en la ley de Ohms, la cual dice que la resistencia es igual al voltaje sobre corriente. Ahora, obtenemos la resistividad de la resistencia 4, dividiendo su voltaje sobre su corriente, obteniendo 12 voltios sobre 4 amperios igual a 3 ohms. Con R5 lo mismo. Dividimos su voltaje sobre su corriente. 9 voltios sobre 2 amperios igual a 4.5 ohms. Con R6 más de lo mismo. 6 voltios sobre 1 amperio igual a 6 ohms. Con esto obtendremos la siguiente tabla con los siguientes valores de voltaje, corriente y resistencia de R4, R5 y R6. Posteriormente comentaré cómo obtener el voltaje de R1, R2 y R3 y algo curioso sobre su corriente y por ende resistencia, aunque será en un momento. Bien, ahora calcularé los voltajes de R1, R2 y R3. Para hacerlo, me fundamentaré en la característica de que el voltaje en paralelo se mantiene. Bien, ahora señalaré los nodos de estas dos ramas que se encuentran en paralelo, lo que significa que ambas obtienen el mismo voltaje, 12 voltios. Hay varias formas de obtener los voltajes de R1, R2 y R3, como podría ser fundamentarnos en la ley de voltajes de Kirchhoff, pero para este análisis no se le dará uso utilizando otro tipo de análisis. Para obtener finalmente R1, debemos de darnos cuenta de que en esta rama, la cual señalo en este momento, tiene 12 voltios de suministro. R1 sería igual a estos 12 voltios menos el voltaje de las otras dos resistencias. Ciertamente, no sabemos cuáles son el valor de R2 y R3, pero sí sabemos cuál es su suma, 9 voltios, y esto es debido a que, como dije anteriormente, el voltaje en paralelo se conserva. Y como pueden ver, estos 9 voltios se encuentran en paralelo a la suma de R2 y R3, lo cual señalo en este momento, obteniendo que R1 es igual a 12 voltios menos 9 voltios, lo cual serían 3 voltios. Para obtener el voltaje de R2, vienen siendo más o menos 3 cuartos de lo mismo, puesto que el análisis es muy similar. Para obtener R2, lo que debemos hacer es restar 9 voltios, que es la suma de R2 más R3, y le restamos el voltaje de R3. Ciertamente, podríamos pensar que no tenemos el valor de R3, pero al encontrarse en paralelo a esos 6 voltios, significa que R3 tiene 6 voltios. Por ende, R2 sería 9 voltios menos 6 voltios igual a 3 voltios. Para obtener R3 ni siquiera es necesario hacer el análisis, puesto que se mencionó anteriormente que una característica del voltaje en paralelo es que se conserva. Entonces, R3, al estar en paralelo con una resistencia que tiene 6 voltios de suministro de voltaje, significa que R3 tiene 6 voltios de suministro. Ahora, esta es nuestra nueva tabla, donde ya tenemos los voltajes de R1, R2 y R3. Solamente sacaría faltar la corriente para obtener la resistencia. Sin embargo, aquí es donde sucede lo curioso. Bien, ahora es turno de hacer el análisis de las corrientes. Como podrán ver, la I total llega al primer nodo y se divide en dos. Una de 4 amperios que va hacia R4 y otra de valor desconocido que va hacia R1, la cual llamaré de forma arbitraria I1. I1 llega al siguiente nodo y se divide en 2 amperios y en otra de valor desconocido que va por R2, la cual igualmente llamaré de forma arbitraria I2. I2 llega al tercer nodo y se divide en 1 amperio que va por R6 y en otra corriente de valor desconocido que va por R3, la cual llamaré de forma arbitraria I3. Como podrán ver, la suma de I3 más 1 amperio, más 2 amperios, más 4 amperios es igual a la I total. Y como podrán ver, para obtener I2 necesitaríamos sumar 1 amperio más I3. Y para obtener I1 deberíamos de sumar I2 más 2 amperios. Y para obtener la I total también podríamos hacerlo con I1 más 4 amperios. Así que llegamos al siguiente sistema de ecuaciones. I1 es igual a I2 más 2 amperios. I2 es igual a I3 más 1 amperio. Por lo cual tenemos dos ecuaciones pero tres incógnitas, lo cual si intentan resolver les dará que son soluciones infinitas, puesto que infinitos números cumplen con ese criterio. Ahora, para obtener una solución particular, nosotros fijamos I3 como 1 amperio.
por lo cual podemos continuar obteniendo las siguientes corrientes. I2 sería 1 amperio más 1 amperio igual a 2 amperios, e I1 sería igual a I2, que son 2 amperios más 2 amperios igual a 4 amperios. En esta solución particular del circuito ya tenemos el voltaje y la corriente de R1, R2 y R3. Obtener la resistencia es juego de niños a partir de aquí. Para terminar y obtener la resistividad de la resistencia 1, 2 y 3, lo hacemos de la siguiente manera. La resistencia 1 son 3 voltios sobre 4 amperios, la resistencia 2 son 3 voltios sobre 2 amperios y la resistencia 3 son 6 voltios sobre 1 amperio, siendo igual a R1 igual a 0.75 ohm, R2 igual a 1.5 ohms y R3 igual a 6 ohms. Se puede comprobar de varias maneras que esta solución particular está correcta, como pueden ser sumar los voltajes de R1, R2 y R3, siendo igual a 3 más 3 más 6 igual a 12 voltios, siendo igual al voltaje suministrado a esa rama. También se puede sumar I1 igual a 4 más 4 amperios igual a la I total de 8. Y esto se puede comprobar con I3 de 1 más 2 más 4 igual a 8. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre este problema. A partir de cierto punto, es imposible continuar debido a que tiene infinitas soluciones y hay que fijar el valor de cualquiera de las corrientes para continuar. De forma convencional se fijaría I3, puesto que al fijarla se obtienen los valores de las demás de forma más simple, pero también se podría fijar I1, I2 o inclusive la I total.